poco a poco a todos nuestros amigos, a todas las personas que recibieron esta información y están aquí pues movidos e inspirados por este tema tan bello. Entonces, Ya se vieron. Hola. Hola, Edgar. Edgar, hola, Edgar. hola Carlos, hola David. Vamos a esperar que Cami se conecte de nuevo, a ver. Hola. ¡Ey! Hola, ¿Qué hay? bienvenida. Bienvenidos. Damos un saludo a todos. Aquí, Brian, Edgar, Francisco, tenemos a Barranquero, a Claudia, a Lucho, Octavio. Creo que está con Carlos. Carlos. ¿Sí? ¿Eres Carlos? Sí, soy. Bueno, miren, pensamos que vamos a tener a 2 de los integrantes y tenemos a 4 de los integrantes. Sí, así es. Bueno, gracias. Bien, acaba de llegar Catherine Mayorga, que también Cami. Hola, Cami. Javi, ¿qué más, Carlito? Hola. Luchito. Hey, buenas, ¿qué tal? Sí, mi Hola, hermano. Hola, Lucho. Hola, Edgar. ¿Qué más? ¿Todo bien o qué? Hola, Catherine, Bien. Camilo, Hola, todo. Catherine Mayorga. bueno, ahí poco a poco la gente va llegando. Sí, vamos. Un pequeño problemilla ahí técnico, pero bueno, ya estamos aquí muy ansiosos de todo lo que va a suceder. Queremos agradecerles por la espera. Queremos agradecer infinitamente. Aquí voy a ir admitiendo participantes mientras hablamos. Queremos agradecer inmensamente a estos 4 revoltosos de la Revuelta Colombia. En nuestra publicidad anunciábamos a Camilo y a Edgar, pero Octavio y Carlos decidieron unirse también, que están en España, y eso nos hace pues muy felices, porque entonces esto puede nutrirse mucho más y seguro que va a ser una conversación muy agradable. Agradecemos a todos por haber visto el documental, por haber aceptado la invitación, a los amigos de Circo Social que se van uniendo, a los que de pronto no son tan cercanos a Infinito Circo, pero de pronto lo son para Edgar, para Camilo, para Octavio, pues bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Nosotros somos Infinito Circo, yo soy Connie Gallo. Yo soy Wilmar Guzmán y estamos bueno, muy ansiosos. Estamos muy ansiosos, pero además nosotros estamos en Potrerito, que es zona rural de Jamundí, y tenemos un proyecto desde hace 3 años donde a través del arte circense pues queremos aportar a la comunidad donde vivimos. Tenemos una escuela de circo, traemos espectáculos de arte circense al parque principal de Potrerito, hacemos promoción de lectura, tenemos un colectivo maravilloso que están aquí también presentes, Barranquero Arte en la Montaña, Claudia y Sergio, que están también en la zona rural de Jamundí, y nos hemos unido para que a través del arte lleguemos a muchos niños, niñas, jóvenes. Se silenció. No, perdón. Wilke me silenció. ¿Quieres que hable más? No, pues sin culpa. Entonces, bueno, no he hecho mucha carreta.
Hay que dar los agradecimientos al Ministerio de Cultura y al Programa Nacional de Concertación Cultural, a la Biblioteca Jorge Garcés Borrero, quienes inicialmente nos dieron su apoyo para que toda esta programación que tenemos durante este mes de abril fuese posible de manera presencial en la biblioteca, pero a causa pues de la pandemia tuvimos que transformarlo todo a la virtualidad. Así que gracias nuevamente a estas instituciones por el apoyo y a ustedes por aceptarlo. Bueno, listo. Entonces, creo que podemos darle inicio a este espacio de conversación. Damos la bienvenida a Camilo, a Edgar, a Octavio y a Carlos, participantes de la Revuelta Colombia. Adelante, chicos, bienvenidos. Los micrófonos son suyos. Dale, Cami, dale. Ustele. Está silenciado, Cami. A ver, yo voy a poner esto así. ¿Qué pasó, Cami? Bueno, Cami no quiere hablar. ¿O qué pasó? Te va a tocar arrancar a ti, Nanito. Ay, es que el computador del Cami parece que está lento. A ver si se conecta. Y va y viene. Lo está silenciado. Bueno, listo. Bueno, pues es que digamos que le dijimos a Camilo que empezara porque Camilo no solo fue uno de los artistas dentro de toda la dinámica de La Revuelta, que fue un proyecto que tuvo varias versiones y que básicamente su objetivo era ir a rincones de Colombia que no tuvieran oferta cultural, que estuvieran, digamos que tuvieran unas condiciones sociales difíciles frente sobre todo a la situación social del conflicto en el país. Digamos que él tiene mucha más información sobre cómo se hizo el enlace. Eran dos equipos, uno colombiano que se armó en el momento del proyecto y otro que era el Loco Circo de la Vida de Mallorca, principalmente. Aquí Tavi también puede aportar mucho frente a cómo se dio esa confluencia de personas para venir desde España, desde diferentes lugares de España, me imagino. Casi todos venían de Mallorca, bajo el nombre del Loco Circo de la Vida, y alguno de ellos, yo no tengo esa información clara, alguno de ellos o varios de ellos hicieron contacto con Camilo acá en Colombia, porque Camilo estuvo estudiando en Barcelona, si no estoy mal. Hicieron esa alianza y se gestó ese proyecto que se llamó Revuelta Colombia, que tenía la intención y el objetivo de llevar funciones y talleres de circo y arte a comunidades jóvenes, niños y adultos y, bueno, todo tipo de personas y de edades, llevarles funciones y talleres de circo, darles un respiro, darles herramientas desde el arte para crecer, para aprender, para relacionarse, para conocerse a sí mismos, para conocer a las personas con las que compartían en su comunidad, conocer otras personas, otra mirada, otra visión. Y desde ese lugar, desde esa intención y desde ese objetivo, terminó consolidándose un equipo de aproximadamente 15 personas, entre 15 y 20 personas, que viajábamos en un bus, en rutas que se iban organizando y coordinando a partir de contactos con organizaciones sociales y comunidades específicas que estaban interesadas o que hacían un contacto ya fuera con Camilo o con redes
que tuvieran relación con Camilo y con otras personas del equipo. Y la ruta se iba armando a partir de esos contactos. Digamos que esa primera revuelta a Colombia, no me acuerdo ni siquiera el año. ¿Me acuerdan, chicos, el año? 2005. Eso, en el 2005 éramos jóvenes y bellos, ahora seguimos siendo bellos y un poquito menos jóvenes, todavía somos jóvenes. Y bueno, viajamos en este bus en donde se generó más que un equipo artístico, se gestó fue una familia desde el comienzo, incluido el conductor del bus y su familia, que viajaba con su esposa y sus 2 hijas. Digamos que los artistas que viajamos allí, había de todo un poco, habían payasos, acróbatas, malabaristas, bailarinas, documentalistas, titiriteros, pendencieros, jaboneros, había un poco de todo. Y esta familia de revoltosos viajó durante 2 meses a diferentes lugares de Colombia. A cada lugar llegábamos y estábamos como una semana, en donde intentábamos hacer funciones casi que diarias, y durante toda la semana hacíamos talleres de diferentes disciplinas a partir de lo que cada uno sabía hacer y quería hacer y quería compartir, y al final hacíamos una muestra de todos estos talleres que hacíamos con la comunidad para que la comunidad misma pudiera compartir lo que se había vivido durante este tiempo. Yo creo que hasta ahí, y empezamos a nutrir pues todas las diferentes visiones, versiones, anécdotas, preguntas y demás que todos quieran. Creo que Camilo puede aportar mucho como a esta introducción, y claro que Carlos y Tavi también. Listo, creo que ya solucioné el problema del audio que tenía. Y bueno, un poquito para aportar de cómo se gesta y cómo surge la idea que me gustaría compartir con las personas que están interesadas. Y creo que algo bien importante es la intención, ¿no? Una intención originaria y primaria de poder compartir lo que uno hace para el beneficio de los demás. Y voy a contar un poquitico de mi historia personal y de cómo surge. Yo estudié ciencia política muy alejado, junto a Carlos Patiño, muy alejado de las artes, y tenía un amigo muy cercano, y ahora es mi hermano del alma, que hacía clown y hacía malabares, y se reunía en el parque o en la universidad y veía que la gente se congregaba. Y un día nos sentamos como amigos a soñar, a decir qué podemos hacer con esto. Y surgió la idea, así como muchas ideas que surgen en un sofá, diciendo, oiga, ¿por qué no unimos un poco el arte del payaso, que es muy poderoso, muy bonito, llega a la gente, es un mensaje súper diciente en un lenguaje que es para adultos, para niños, para ancianos, y lo mezclamos un poquitico con lo que yo estaba estudiando, que era ciencia política, y me interesaba mucho el tema social, de cultura de paz, y la gente cómo estaba haciendo para combatir la guerra de manera no violenta. Y esa fue una primera idea que surgió, y en un cumpleaños mío, que aquí usualmente en Colombia, o yo por lo menos, era una parranda monumental y mucho trago y mucha fiesta, un día decidí dejar de gastar tanto entre todos los amigos plata y dinero, e hicimos arriba de donde yo vivía había una iglesia, y yo cumplo el 23 de diciembre, y dijimos, en lugar de hacer este bacanal de todos los años, chévere ofrecerle algo a los niños, y no solo como darles dinero ni nada de eso, absolutamente nada, sino vamos y hacemos entre todos unos sándwiches, y después otra versión, unos perros calientes, y ofrecemos una función. Sebastián y otro amigo ofrecieron la función, y entre todos los amigos que antes nos emparrandábamos, que no está mal, pero
construimos los sándwiches, hicimos los perros calientes, ofrecimos ese espacio, llegaron 300 niños y vieron un espectáculo y se les dio un perro caliente. La satisfacción fue muy, muy grande de ver cómo la gente, no solo los niños, sino mis amigos, que estábamos súper en época de parranda, podían hacer unos sándwiches, podían hacer un perro caliente y ofrecer el corazón para eso. Y eso a mí me hizo un clic, me generó un gran cambio en la cabeza y dijo, uy, claro que sí se puede, sencillamente si uno tiene como la voluntad y el deseo. Y esa es la materia prima para que surgiera todo. Si uno sueña y uno lo quiere, realmente lo puede lograr. Y no fue fácil. Viajé a Barcelona y se dieron las condiciones. Hice un proyecto, lo escribí y el loco Circo de la Vida en Mallorca respondió interesado. Dijo, uy, me interesa el proyecto, ¿cómo lo hacemos? Yo estaba en Barcelona, viajé a Mallorca, conocí al loco Circo de la Vida, que después Tavi contará su parte. Y empezamos a soñar y con muchas dificultades porque aplicamos como a presupuestos, a subvenciones y obviamente nadie nos dio un peso porque pues no teníamos experiencia o no teníamos que mostrar o la vida quería que fuera así sencillamente. Y fue maravilloso porque en el Circo de la Vida hicieron galas de circo, hicieron bolos, o sea, funciones, hicieron conciertos, hicieron un montón de cosas para recolectar fondos, vendieron camisetas. Y lo mínimo para que las personas de España vinieran a Colombia, para pagar un bus, la gasolina y para que casi no nos muriéramos de hambre. Era lo mínimo, pero había mucho corazón, había muchas ganas y creo que, bueno, después ahondaremos en esto en el tema, pero la retribución es muy grande. No había retribución económica, todas las personas que fuimos porque queríamos hacerlo. En ese momento, para muchos de nosotros era como incursionar en este tema artístico, pero el intercambio fue grandísimo porque las personas de España pudieron venir a Colombia, pero más allá de eso pudimos escuchar las comunidades, pudimos ver cómo se vive la guerra en San José de Apartadó, cómo se vive en el Cauca, cómo se vive en Boyacá, y el cariño y el amor de la gente hacía que esa fuera la retribución más grande. Y como contaba Edgar, pues compartíamos lo que sabíamos hacer. Unas personas sabían tocar tambor, otras personas sabían de música, otras personas sabían de danza, otras personas sabían de clown, y con todo el corazón uno compartía lo que sabía a la comunidad y a los niños, y durante todos los días se hacían funciones. El último día era un espectáculo a cargo de la comunidad de lo que habían aprendido. Entonces dejábamos instalada como la potencialidad de que el arte no es solo para los artistas profesionales, sino que todos podíamos hacer arte. Y nos íbamos, siempre que salíamos de una comunidad o salíamos de funciones, salíamos con el corazón súper, súper cargado de la humanidad. Entonces, así fueron 2 meses, casi 3, donde aprendimos a compartir lo que somos, lo que tenemos, sin remuneración económica, pero con una satisfacción gigantesca a nivel humano, a nivel artístico, a nivel de equipo. Y bueno, como un poquitico el origen de todo esto, surge de una idea que uno tiene, de un anhelo que uno tiene en el corazón, y muchas condiciones se prestan para que se den. Y claro, con dificultades y por momentos uno quiere abandonar, por momentos estaba leyendo unos correos del principio y decía como, no tenemos la plata, no se va a dar, y se fue dando, y se fueron sumando las personas que querían sumarse, que tenían la misma intención de ofrecer con el corazón su arte, a cambio de un crecimiento espiritual, personal y social muy grande. Entonces eso podría decir un poquitico de los orígenes, no sé, Tavi y Carlos, que puedan complementar. Hola. Bueno, qué ilusión escuchar a nuestros hermanos Edgar, Cami. Aquí tenemos... ¡Qué alegría! Aquí estamos. Esos muchachos, qué alegría verlos. Qué alegría escuchar el acento colombiano otra vez. Cuántos recuerdos, cuánta magia. Bueno, yo os cuento a todos los demás. Yo diría básicamente que fue un proyecto
increíble, con una capacidad de improvisación, porque la magia de todo esto fue que casi que había una preparación detrás muy potente por parte de Camilo y David, y se juntó Colombia y España para hacer este proyecto en Colombia, pero también había mucha calidad humana, mucha capacidad de improvisación y mucha locura, esa locura de cuando eres joven que lo que quieres es cambiar el mundo y quieres hacer cosas increíbles y lo das todo, ¿no? Y no piensas en nada más que en lo que estás haciendo y que está ayudando, y que en realidad pasa un tiempo y yo creo que no estábamos ayudando, sino que había un intercambio de ayudas. O sea, que al final la gente haciendo esto nos estaban ayudando también a nosotros, ¿no? Al final, esto de ayudar a los demás es muy relativo. Ya cuando creces ves que es un intercambio, ¿no? Que al final es un intercambio de energías súper poderosas que a nosotros también nos transformaron. Y el proyecto Revuelta de Colombia al final también fue una revuelta, no solo para Colombia, que sin duda lo fue, ya veréis el documental, sino también para nosotros. Interiormente todos cambiamos y lo que ha dicho Edgar es también muy poderoso, que desde el primer día fuimos una familia, nos movíamos con un autobús, hasta el conductor del autobús era parte de los talleres y de los shows que hacíamos en los diferentes lugares donde estábamos. Y esta familia se complementaba, o la energía que había dentro de la familia, que era muy potente, creo que repercutía allí donde íbamos, ¿no? Y como éramos 15 personas que llegábamos con ganas de hacer talleres, de hacer malabares, de hacer títeres, de hacer obras de teatro, yoga con la gente, pues creo que era muy poderoso. Yo después he trabajado mucho con ONGs de diferentes partes del mundo y creo que proyectos así, humildes, sin presupuesto, muy humanos, donde al final lo que cuenta es la interacción entre personas de grupo y entre personas de las aldeas y de las comunidades, esta interacción que es muy humana, creo que es la mejor manera de ayudar y de ayudarnos que existe. Y os lo digo después han pasado ya 15 años y creo que lo miro atrás y este proyecto fue creo que muy hermoso y creo que cambió la vida de muchas personas. Le voy a pasar la palabra a mi hermano Carlos. No, pues, no sé, qué alegría verlos, Edgar, Cami, bueno, y a todos los que están invitados acá a esta reunión. Qué raro, es un poco raro también, no sé, quisiera darles un abrazo, pero no puedo. Tampoco si estuvieran aquí no podrías. Ay, tampoco nos podríamos abrazar. No, pues 15 años después de la revuelta a Colombia, todavía está muy presente eso que vivimos. Fue una oportunidad bueno, por un lado para viajar por Colombia y conocer lugares maravillosos, gente luchadora, fantástica también, gente con mucha fuerza, con experiencias de vida, bueno, muy duras también, muy fuertes. Una oportunidad para conocer una Colombia que uno no se imagina, una Colombia que está así como muy oculta, una Colombia que tiene cosas maravillosas para aprender, para que ojalá todos los colombianos pudiéramos aprender de esta gente, de estos lugares que a través de la revuelta pudimos visitar. Y también eso, ¿no? Como una revuelta para nosotros que vivimos esa experiencia. Para mí era empezar a acercarme al arte, ¿no? Era todo como muy instintivo, creo yo, todo era muy desde las ganas. No habían tantas claridades, más allá de queremos llegar a estos lugares, compartir nuestro arte, nuestra alegría, pero todo era muy, creo yo, más con mucho corazón, y la cabeza, bueno, era como que Cami era la cabeza, Cami era nuestra cabeza, y bueno, fue como muy importante que estuviera ahí. Había dos cabezas, que era Cami y era David, y entonces los dos con esas ganas y con esos sueños, y también a veces con, bueno, no sé, diferentes formas de ver el viaje, la revuelta, pero
pero bueno, logramos hacer un proyecto realmente maravilloso que después de 15 años yo estoy aquí con Tavi, lo conocí en la revuelta y ahora 15 años después vivimos juntos. Una casa comunitaria. También así, ¿no? Como un espíritu de comunidad, que fue lo que nos permitió juntarnos y poder sobrevivir 2 meses juntos y sentir que esos 2 meses fueron pues una experiencia de vida muy valiosa, ¿no? Como que yo atesoro poder haber compartido con cada una de las personas que estuvo en ese bus y con todas las personas que pudieron recibirnos, alojarnos, darnos un lugar para dormir, darnos comida y bueno, sentir también que se pueda vivir así más desde lo simple, ¿no? Nosotros llevábamos espectáculos no sé, de circo, títeres, malabares, pero sobre todo llevábamos nuestra alegría. Creo que eso era lo que nos permitía ser recibidos, que nos abrieran las puertas. En algunos lugares nos cerraron las puertas y bueno, también fue... Aquí preguntan, Carlos, si no nos paró nunca los grupos insurgentes. ¿Puedes responder a eso? Sí. Tuvimos encuentros varias veces con el ejército especialmente. Con los paracos. Y también con, sí, no grupos paramilitares, pero estuvimos en un pueblo en el sur de Bolívar, Santa Rosa creo que se llamaba el pueblo. Era un pueblo que había que llegar en planchón, cruzar el río Magdalena y se sentía así un ambiente muy pesado, no nos recibieron con los brazos abiertos, sino todo lo contrario, así con hostilidad y bueno, no nos quedamos mucho, nos fuimos. Luego tuvimos una experiencia también con el ejército que se acercó a un lugar donde estábamos en el eje cafetero y al final terminaron estando con nosotros, contándonos sus historias de la guerra y de la vida. Compartieron las risas, se pusieron la nariz, nosotros nos pusimos el uniforme, fue como un intercambio así de experiencias muy bonito y sí, estuvimos ahí con grupos armados y por fortuna, nunca tuvimos un contratiempo, algo que lamentar. Una cosita ahí de lo que dice Carlos, en esa experiencia en San Pablo fue, en el sur de Bolívar, pues sí, también hay como, cuando uno hace circo social hay que ser súper prudente, tanto con la población como con el contexto. Entonces fue una bonita aprendizaje de decir, no hay que forzar las cosas. Y de cierta manera sabíamos que o en esa época estaba muy paramilitarizado. Y escuchamos y dijimos, no, está bien, no lo hacemos porque para qué lo vamos a forzar. Y otra cosa linda de lo que dice Carlos es ese encuentro con el ejército. Carlos y yo estudiamos ciencia política en la Universidad Nacional, una universidad pública, una universidad más de izquierda, una universidad que nos enseña como más, pues, el lado contrario de lo que nos han enseñado. Y ver el lado humano de los soldados fue muy lindo, porque un día nos despertamos y estábamos, digamos que rodeados de soldados. Y fue raro, porque en la situación en la que estábamos, pues es raro estar rodeado de ejército. Pero ellos se quedaron varios días allá. Y durante esos días también conocimos ese lado humano de un soldado que independientemente si está en el ejército o es guerrilla o es paramilitar, es un ser humano. Y nos permitió, y Tavi lo documenta muy bien en el documental. Vemos cómo empezamos a intercambiar diálogos, de opiniones, y vemos el lado humano del comandante, que al final termina poniéndose en la nariz y expresándose como su ser humano. Entonces, bueno, para complementar un poquitico de lo que está diciendo Carlos, de esas experiencias humanas tan poderosas, más allá de un partido político o una ideología. Sí, Carlos, no quería cortarte. Yo también sumaría eso que dice Camilo y Carlos, y es que tuvimos diferentes tipos de encuentro con los actores armados. Realmente
nosotros vivíamos en ese momento como familia viajera de circo, con esa alegría de estar viviendo esa experiencia y esa oportunidad de todos, no solo de intercambiar entre nosotros, sino de intercambiar con las comunidades, de conocer estos lugares. Y estos encuentros iban desde los retenes del ejército en carretera, que paraban el bus era como nuestra casa rodante, atrás en la parte del bus se habían quitado unas sillas en donde iba todas las maletas, iban bicicletas, iba la ropa sucia colgada, iba la ropa secándose también, iba un montón de cosas ahí, era como el San Alejo, entonces había un montón de vainas. Entonces estos encuentros iban desde los soldados parando el bus, pidiendo papeles y haciendo cara de ¿qué es esto? ¿Qué es este bus? ¿Qué están haciendo ustedes por estas carreteras? Este bus huele a micos, un poco de gente como si no se hubiera bañado como por una semana, sin camisa, cantando, con punk así, justo en una que se subieron los soldados, estaba un punk así a todo dar, diciendo que, bueno, el estado de mierda, y como que nadie apagaba la música, vivíamos como en ese viaje, muy en este mundo de humanidad, como dice Cami, sin prevención, sin prejuicios, sin como la libertad de ser y de lo que somos individualmente y como familia. También tuvimos encuentros miedosos de paras en motos, de parar enfrente de algunos de nosotros, mirarnos de arriba abajo, ¿no? Como muy amenazante la vaina. Otros de estos encuentros como el que menciona Camilo y que se ve claramente en el documental, estábamos quedándonos en un sitio que nos delegaron, como nos delegó como la organización o como la alcaldía, no estoy seguro, en Apía, que era en Risaralda, era un espacio del SENA en donde hacen como encuentros y retiros, llevábamos 2 días ahí y al tercer día cuando despertamos estaba todo era como un contingente, como una escuadrilla del ejército que venían del monte y fue todo un trámite para acercarnos mutuamente porque pues obviamente habían prevenciones de lado y lado, nosotros pedimos que no entraran a la cafetería con armas, lo respetaron y poco a poco se dio como este acercamiento hasta llegar al punto de que Tavi le pide o le pregunta si es posible que él hable a cámara y el comandante accede y pasa todo esto maravilloso que se ve en el video y es como él sincerándose humanamente frente a su condición, frente a sus oportunidades, a sus posibilidades. Y bueno, y muchos otros encuentros de lado y lado, como estos actores armados en su propio universo de guerra y este otro universo de una familia de dementes locos viajando por un país en guerra, ofreciendo lo que hacen, ¿no? Como esta alegría, el humor siempre adelante, como la luz, la vibración de la libertad y como todo esto y como estos dos universos a veces se encuentran, fluyen, otras veces como que hay como este cruce ahí que uno no sabe qué puede pasar y hay varios de otros encuentros como de los que les acabo de mencionar, unos muy tranquilos, medio bizarros, absurdos, surrealistas y otros que alcanzan a ser miedosos que ya como que el equipo del circo pues tiene pues que maniobrar. Afortunadamente, como dice Carlos, no pasó nunca nada más allá como de sustos y de conversaciones o de decisiones rápidas para salir del lugar o sí, como de zafarse del tema como del peligro, pero era evidente que el país estaba sumado pues en una guerra complicada pues, para la comunidad en general. Queremos hacerles 2 preguntas, de una vez 2 preguntas porque los vemos súper encarretados contando la historia y no queremos estarlos cortando cada tanto.
pero nos hacemos dos preguntas, porque han dicho en varias oportunidades que para algunos o para muchos de los participantes en la revuelta era casi que su primera experiencia artística. Entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces el circo? ¿Por qué fue el circo esa manifestación artística elegida para ir a esos territorios? Y la segunda pregunta, con respecto a todas estas anécdotas que nos cuentan sobre los lugares a donde llegaban, nos gustaría saber si hubo un estudio previo, o más que un estudio, hubo una comunicación previa con los líderes sociales o los líderes de las comunidades a las cuales iban a llegar, si había una ruta como establecida, o ustedes iban por donde el camino los llevaba. Como esas dos preguntas. Bueno, porque el circo primero. Como contaba antes, creo que cada uno tiene afinidad y uno puede hacer arte social con lo que sea. Con danza, con música, con pintura, con cualquier expresión artística uno puede compartir, aprender y llevar ese arte como un acto de transformación y crecimiento de ambos lados. Y claro, para mí, como les contaba, el humor y la figura del payaso es lo que me llamaba la atención. Entonces, cuando yo veía a los payasos decía, wow, tiene un poder de convocatoria y un poder de comunicación que yo sentía afinidad sin haberlo hecho nunca antes. Sencillamente con la mamadera de gallo que uno tiene aquí en Colombia, con haber visto a Chespirito, a Cantinflas, a Chaplin, a Buster Keaton, a mí eso me vibraba en el alma. Y cuando yo me fui a España, miren cómo son las cosas, yo vi cosas de Payasos Sin Fronteras y eso que hacía Payasos Sin Fronteras me vibró en el alma. Y decía como, yo algún día sueño con hacer esto. Pero graduado de politólogo, muy lejos de las artes, lejos del circo, y escribí en un foro de Payasos Sin Fronteras, como tengo esta idea en la cabeza, quiero hacer un proyecto de circo social en Colombia, y Payasos Sin Fronteras no me contestó. Y David, del Loco Circo de la Vida, me contestó, y me dijo, miren, yo tengo aquí circo, un circo en Islas Baleares, en Mallorca, y me interesa el proyecto. Entonces, por ahí se fue configurando. Y después se unieron diferentes artes. Se unieron unas bailarinas de Bogotá, se unió Manchamano con títeres y estábamos haciendo cosas de clown conjuntas. Se unió, como decían, el conductor, la esposa del conductor y la hija del conductor se unieron. Entonces, creo que no es excluyente. Puede ser teatro, puede ser pintura, puede ser radio, puede ser cualquier cosa donde uno pueda hacer trabajo social. Circo social le llega a la gente, puede ser muy, muy sencillo. Uno necesita un espacio y la voluntad de hacerlo y no más. Puede hacer talleres de malabares con globos y con arroz. Puede hacer... Entonces, creo que el circo puede llegar de una manera muy humilde como cualquier otro arte. Y la segunda pregunta era... lo cierro aquí primero. No, sí, está bien. Y lo otro era si habían hecho gestiones previas con los territorios, con las comunidades, con algunos líderes, porque nos dicen que de repente llegaron a un lugar, a una población donde no los recibieron muy amablemente, entonces fue como que nos preguntamos, bueno, y es que estos locos literalmente se fueron como a la aventura sin hacer unas negociaciones previas, ¿o cómo fue eso? No estábamos tan locos. O sea, realmente, claro, creo que fluimos con la improvisación y tratábamos de escuchar lo que pasaba, pero yo creo que un proyecto tiene que tener una planeación y una organización. Así las cosas no salen como uno quiere. Pero claro, teníamos contactos por ejemplo, en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, en la Asociación de Campesinos e Indígenas en el Cauca, en la Fundación Laudes en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Todo estaba, digamos que planeado como en la vida, pero que no saliera como uno deseaba,
allá en San Pablo, en el sur de Bolívar, estábamos con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y acudimos a una invitación que nos hicieron. Dijimos, listo, vamos. Y el contexto político, digamos que dijo, no, no hay que ir. Pero creo que para hacer un proyecto, o sea, es como todo, ¿no? El circo social tampoco es pura improvisación, sino que el circo social necesita una preparación y una parte logística muy bien cuadrada para que tanto talleres como funciones, como las presentaciones de la comunidad salgan bien. Entonces, claro que sí, siempre hubo contactos y a veces salían como queríamos, a veces no. Paso la palabra. Sí, gracias, Cami. ¿Cómo fue para Tavi, extranjero, de venir de España a enfrentarse a un contexto político tan complejo como el que estábamos en ese momento? ¿Qué sentiste cuando te veías rodeado de ejército, pero también entonces de frente a un paramilitar o no sé si también a la guerrilla se encontraron? Sí, bueno, yo la verdad es que estaba muy entusiasmado en hacer el proyecto, estaba en un cambio vital importante, había acabado el tema de estudios de cine, entonces estaba haciendo documentales, La Revuelta fue uno de ellos, ¿no? Pero aparte yo aproveché para hacer muchas entrevistas, entender mucho el conflicto colombiano, entender todas las partes y de dónde venía y hacia dónde iba. Entonces, no tenía miedo. Para mí era como un gran aprendizaje. No tenía miedo. Y la verdad es que después del viaje, o sea, años después, miras atrás y la verdad es que éramos bastante, no sé si soñadores es la palabra, inconscientes o motivados. No sé, es una mezcla de todo, ¿no? O punks, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Y entonces no teníamos miedo, la verdad, pero sí que hubo algunas situaciones que eran un poco, sí, no tuvimos peligro, directamente peligro real, ¿no? Pero hubo mucho contexto donde nos podía haber pasado algo y no pasó. Pero no pasó porque pensábamos que nunca pasaría nada. Bueno, yo tuve la malaria, ¿eh? Dos del equipo nos picó malaria en apartado y claro, como malaria apareció una semana después o 10 días después cuando estábamos en otro sitio y no sabían lo que era. Y bueno, casi nos morimos, la verdad. Me ingresaron en el hospital de Cartagena de Indias y nuestro amigo Juanca se fue a Bogotá. Y después de habernos curado, volvimos a Revuelta y acabamos el proyecto. O sea, que imagínate la motivación que teníamos. No, pues claro, ya vemos. Entonces, esta revuelta a Colombia arrancó un día y fue derecho durante 2 meses, 3 meses, sin parar, no tuvo intermedios, no tuvo pausas, sino que fue continuo. ¿Quieres hablar tú? Sí. Fue continua. A ver, la revuelta tuvo como varios momentos. Inicialmente arrancamos un equipo de unas 15 personas aproximadamente. Empezamos fuimos a la comunidad de paz de San José de Apartadó y luego fuimos hacia la costa Caribe. Y allí se unió un equipo más grande, ya no éramos 15, sino éramos como unos 20 y tantos, 23, así. Algunos se fueron, estuvieron ahí como en la parte de la costa, Cartagena, Montes de María. Algunos regresaron, se fueron a otros destinos, fueron a Bogotá. Y luego el resto del equipo continuamos, fuimos hacia el eje cafetero y luego hacia el Cauca. Y bueno, sí, fueron 2 meses que culminaron en un cierre en el Chorro de Quevedo, en Bogotá, que fue nuestra última función.
después de, bueno, de haber hecho este viaje por el norte y sur del país. Bien. Bueno, yo me sumo ahí a la pregunta de por qué el circo y digamos que yo no escogí el circo realmente. El circo digamos que lo terminamos todos en el circo, creo que por el formato del Loco Circo de la Vida. Digamos, nosotros teníamos, yo dirigía ya el grupo de títeres Mancha Mano y Camilo ya estaba trabajando con nosotros y Carlos ya también estaba trabajando con Mancha Mano y Juan Camilo se coló más o menos. Juan Camilo el que también terminó picado con la malaria, él terminó ahí con nosotros con Mancha Mano, él hacía capoeira y bueno, hacía una serie de prácticas corporales y bueno, y terminó ahí con nosotros uniéndose y dentro de la revuelta, digamos que también funcionaban como ciertas dinámicas. Una era la convivencia, ¿cierto? Como familia, nos organizamos como familia para convivir, resolver comidas, temas de, bueno, todo el desplazamiento, lo que necesitábamos. Se hacían equipos y demás, y asimismo se tenía una dinámica frente a lo artístico, se designaba un director artístico, bueno, y se designaban roles para que todos como familia funcionáramos dentro y fuera del escenario. Yo era en ese momento ya titiritero, llevaba unos años siendo titiritero. Camilo nos empezó a sembrar esa semillita del clown, desde que volvió de España y empezamos a darnos cuenta que como titiriteros hacíamos muchas cosas como animadores muy cercanas al lenguaje del clown. Él nos empezó a aclarar mucho eso y empezamos como a indagar. Yo nunca había hecho nada de clown o de payaso como tal hasta la revuelta, en donde me hice muy amigo de Gren, que era el niño que viajaba con nosotros, hijo de una de las bailarinas. Él tenía en ese momento 5 años y me hice muy, muy, muy amigo de Gren. Y al final él quería salir a hacer algo en el escenario, él quería hacer más que la venia. Entonces terminamos armando un número y yo me estrené de payaso con Gren al final de la revuelta en el Cauca. Y bueno, y eso fue como mi bautismo, como mi iniciación. ¿Esto es de hoy, lo ves? ¿Ves a Gren? ¿Cuál de todos? Al lado El de mío. fondo, A ver, él. el de verde. Sí. Hostele. Bueno, con Gren pasó además una anécdota súper linda porque ellos después, él se fue, hostele. Qué fuerte. Una fiesta gigante. Esto es hoy. Hoy, Sí. por Dios. Con Gren nos hicimos muy buenos amigos. Él tenía 5 años, se fueron a España, volvieron no sé cuántos años después. Y pasó algo muy curioso porque cuando nos encontramos, cuando ellos vinieron, él me vio, salió corriendo, me abrazó y después se dio cuenta que no se acordaba quién era yo. Entonces como que me abrazó y después me soltó y como que fue, espere, yo por qué lo estoy abrazando a usted así. Que hablaba mucho como de esa conexión humana más allá de todo, ¿no? Como lo que decía Camilo y lo que decía también Tavi, como de esa esencia humana, que era la esencia de la revuelta, que era lo que nos movía a todos y lo que nos mantenía conectados a nosotros, con lo que hacíamos y con las comunidades. Eso, frente a esa pregunta de por qué el circo. Los títeres se mezclaron con el circo y el circo se mezcló con los títeres y aquí ya venimos mezclados desde entonces. La música, el capoeira, el yoga, todo se mezcló. Todo, tal cual. Todo sí, se mezcló. Y entonces los que hacían talleres de capoeira se presentaban en el show del último día con los títeres y con los tambores y con todo. Álvaro,
Lo que decía Una línea. Camilo, Álvaro, que era el conductor del bus, tocaba el tambor en las funciones. Claro, todos se hicieron partícipes, qué lindo. Claro, y la Bueno, hija hacía pulsadas también, la niña. hemos escuchado de dónde nace la idea, cómo se dio, cómo fueron esos procesos o esa vivencia por lo menos en ustedes cuatro, y nos han dejado ver un poco lo que sucedió con todo el grupo, pero quisiéramos saber si ustedes saben qué sucedió con las comunidades cuando los recibieron a ustedes, cuál fue el impacto que tuvieron, si pudieron darse cuenta de cosas importantes que hayan sucedido durante el tiempo que estuvieron, o incluso tiempo después porque mantuvieron la comunicación con estas comunidades. ¿Hay algún rastro de eso? ¿Hay alguna información que nos puedan compartir de cuál fue el impacto que tuvo la Revuelta Colombia en estas comunidades? ¿Es claro o no? Sí, es claro. Bueno, yo respondo como en mi sentir. Yo creo que hay muchos niveles de impacto. Y el primer nivel de impacto creo que es la posibilidad de brindar un momento de alegría y de encuentro de otra manera. Más allá de lo artístico, hay una energía que se comunica en el circo y en una presentación. Entonces, muchas personas nos decían que cambiábamos la dinámica de la comunidad, porque esas comunidades usualmente no pueden acceder ni al teatro ni al circo, ni pueden pagar una boleta para este tipo de eventos. Entonces, el hecho de que fuéramos allá y se reunieran 80, 100, 200 personas a reírse, a pasarla bien, ya creo que eso es un impacto para mí más que suficiente. Entonces, la gente la pasaba muy bien y se congregaban y se miraban de otra manera. Y el humor y la risa es muy poderosa porque transforma. Es diferente cuando tú sales de una función, o a mí me ha pasado, cuando salgo de una función de payaso, salgo con el espíritu ligero y veo a la otra persona de otra manera. Es un primer impacto que de cierta manera es inmedible. No te lo puedo mostrar en datos, pero lo siento. Y sabía que la comunidad se transformaba. Por otro lado, el impacto en nosotros. Nosotros como Carlos, estudiantes académicos de la Universidad Nacional, lo que aprendimos de la vida, de la gente, nos abrió mucho la cabeza y complementó un poco la teoría, que está muy bien, la academia, con las vivencias de las personas. Y yo por lo menos me di cuenta como, claro, hay esperanza, porque la gente tiene esperanza. Y eso me lo comunicó a mí. Y por último, mantuvimos contacto, pero eso va de la mano también con dos cosas. Un poco con lo que yo creo que ustedes quieren hablar después, del mantenimiento de este tipo de proyectos. Entonces, si tuviéramos una mejor financiación o un mantenimiento básico, se podría hacer un seguimiento y se podría volver. Creo que los niños, o sea, era impresionante y para mí muy gratificante ver los espectáculos al final de la semana. Los niños y los jóvenes y también adultos haciendo malabares, haciendo telas, haciendo payaso, haciendo títeres, haciendo dibujos. Eso impacta y eso queda. Ojalá serían como proyectos a largo plazo para que esto no solo se mantenga, sino que crezca. Pero bueno, en ese momento fue así y la revuelta era más puntual. Quedaron los contactos, quedaron los amigos, quedan como tenemos amigos por toda Colombia y digamos que conocemos su causa de primera mano, pero digamos que yo creo que la revuelta llega hasta ahí, no genera más impacto más que generar la indagación, quizá crear algunas habilidades, quizá algunos niños continúen, pero para esto creo que se debería tener un mejor seguimiento. Y bueno, esto de lo que yo siento de lo que fue la revuelta a nivel de impacto. Gracias, Cami, muchas gracias.
Bueno, y creemos que es el momento oportuno para dar espacio también a los participantes. Tenemos 21 participantes en este momento. Agradecerles inmensamente por mantenerse en el espacio. Entonces, como ya saben, en el Zoom hay una posibilidad de alzar la mano. Entonces, les voy a pedir que alcen la mano. Voy a iniciar dándole la palabra a Catherine Mayorga, que nos escribió por el chat diciendo que tenía una pregunta, pero entonces quien quiera continuar, pues, alzando la mano, y nosotros vamos aquí dando la oportunidad para que hablen. Hacemos pregunta y se da espacio para la respuesta, pregunta, respuesta, ¿vale? Catherine. Listo, ¿me escucha? Sí. Ah, bueno. Hola, qué chévere verlos. ¿Qué hubo, Cami? ¿Qué hubo, don Edgar? ¿Qué ojitos? Bueno, lo primero, muy inspirador. Yo ya sabía hace mucho tiempo de ese proyecto, me pareció una nota. Incluso con Edgar hace que como 2, 3 años hicimos algo similar, pero tuvimos la fortuna de tener apoyo con el Ministerio de Cultura. También fuimos como a lugares de Colombia llevando payaso y fue una maravilla. Entonces, ojalá esto se siga replicando en diferentes partes del planeta Tierra. Y tengo una pregunta puntualmente para Cami. Cami, me llama mucho la atención que usted dice que es clown amateur en la publicidad que se envía del evento. ¿Por qué? ¿Por qué clown amateur? Después de todas las vivencias que ha tenido como payaso y de todo lo que ha contado durante la charla. Bueno, ¿qué más, Catherine? Chévere saludarla y compartir estos espacios. Me gusta como de dos maneras. Estoy buscando la palabra amateur y la palabra amateur es bien linda porque es el que ama, el que aún se apasiona con las cosas. Y creo y adicionalmente dice, y el que generalmente no gana plata con esto. Ese es un amateur. Entonces me gusta como seguir amando este arte, seguir apasionado por esto, así no gane plata. Y como que también me recuerda la humildad del oficio, como que realmente siento que sí tengo experiencia, he hecho muchas cosas, pero no me considero un profesional siendo súper honesto. Creo que un profesional se dedica a esto, ensayaría todos los días, está haciendo funciones continuamente y yo lo hago muy apasionadamente y me gusta, pero no me considero un profesional. Entonces también me baja un poquito la expectativa y me da humildad para ofrecerlo con todo el corazón y siempre que salgo al escenario lo trato de hacer lo mejor posible, pero me recuerda de la humildad del oficio y me siento bien siendo un amateur del clown. Listo, gracias, Cami. Edgar, saludos a Zairi. Fabián, ¿tienes la palabra? Fabi, ¿nos oyes? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, me encanta saludarlos aquí desde Barranquilla. Chévere. Hágale. Un saludo para todos. Importante este tipo de encuentros en estos momentos donde el no hacer nos indica que es el momento de hacer. Gracias por esta oportunidad a estos grandes generadores de la gesta de la revuelta por Colombia. Un placer poder conocerlos. Había reconocido algunos en la distancia. Mi pregunta es si de este ejercicio de la revuelta quedó alguna memoria por escrito, algún piloto. La experiencia que ustedes comentan es muy similar a una experiencia que se realiza anualmente en Ecuador con la organización Humor y Vida, que es la revuelta a la mitad del mundo.
Es una experiencia muy, muy parecida a la que ustedes están mencionando. Yo tuve la oportunidad de participar en 2 ocasiones con ellos y me parecería interesante saber si existe un piloto o una memoria de eso que pasó aquí en Colombia, porque realmente es una experiencia que creo que es necesario retomar y mantener. Bueno, les presento a mi hijo. Está aquí, se llama Teo. Teo, bienvenido, Teo. Hola, Teo. Es un maestro del clown, este sí. Y Paz también, ya se los presento ahora. Pero Hola, Paz. Bienvenida, Paz. ya les muestro un poquitico a la familia. Hola. Paz y mi esposa Paula. Hola, Paula. Paula. Qué Mejor gusto dicho. tenerlos aquí. Dice, Toda la familia, pero es muy... Gracias, Fabián, por la intervención y hasta el gato está acá. Pero es bien lindo porque cómo se unen los mundos y cómo se unen las cosas. Primero, se da un informe y te podríamos, si quieres, después hacemos contactos y te puedo pasar el informe final de todo lo que se hizo, cuántas funciones, cuánta gente se llegó, a qué comunidades fuimos. De eso está documentado, no publicado, pero sí documentado. Y por otra cosa, algo bien lindo de la revuelta a la mitad del mundo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Fundación Doctora Clown un año. Y en esa época conocí a Shana Cancino. Ok, Y sí. Shana se fue a vivir a Quito A Quito. y a llevar, digamos que toda su experiencia de circo, de payaso humanitario y payaso hospitalario allá. Y ella supo de la revuelta desde el principio. Incluso nos presentó un amigo que se llama Luciano, un payaso argentino maravilloso, de una calidad humana impresionante, que se convirtió en nuestro director artístico, que Shana lo llevó un poco. Y cuando Shana se va al Ecuador, me pregunta, oye Cami, quiero hacer algo así similar a la revuelta. Y también, como todo en la vida, le dije, qué maravilla, dale con toda, métele la ficha. Y en la primera versión de la revuelta a la mitad del mundo, que fue en la frontera entre Colombia y Ecuador, en Sí, Sucumbíos, Ajá. me invitaron a mí, fuimos con Carlos, y luego fue Carlos Cárdenas, el hermano de Edgar. Somos una familia, y fuimos a esa primera revuelta a la mitad del mundo, y fue muy bonito, o sea, para mí es muy, muy relacionado con la pregunta anterior. Digamos que las semillas aquí en la Revuelta Colombia se dieron y se dio la primera y la segunda y de cierta manera aquí quedó. En el Ecuador fue divino porque se pusieron algunas semillas, digamos que de cierta manera se inspiró, se ayudó a hacer y la revuelta a la mitad del mundo es una cuestión impresionante hoy en día. Tienen 9 versiones, han continuado, han conseguido apoyo económico, apoyo logístico y esa revuelta... Dime. Fabián, yo he estado 2 veces en la revuelta a Ecuador, también haciendo documentales y vídeos para ellos. Este año pasado estuvimos también haciendo un proyecto común con Ágora, porque yo también tengo un proyecto que se llama Ágora. Hicimos un proyecto común allí con la revuelta a Ecuador y Carlos vino. Y también fue Gren a Ecuador a hacer la revuelta este año. Sí, sí. O sea que sí, está todo unido. Perfecto. Es muy similar, es lo mismo, es como una expansión de la revuelta. Y es lo que, un poquito como que esto no es de nadie, esto es para todo el mundo y para compartir con todo el mundo. Y bueno, para finalizar, como que a mí me da mucho gusto estar, ahorita nosotros hicimos un viaje en familia por Sudamérica durante 2 años y obviamente pasamos por Quito y encontrarme con Shana y con Patty, las amigas de allá, que son amigas del alma, es muy, muy gratificante. Entonces, en la medida en que uno pueda ayudar o pueda colaborar con proyectos iguales, pues para eso estamos y creo que Infinito Circo, y aprovecho para darles gracias a Connie y a Wilmar, que estén gestionando esto, porque hay mucha experiencia, hay mucha gente que sabe de muchas cosas que se puede unir o apoyar o, no sé, aconsejar sobre ideas o iniciativas que ustedes puedan tener de decir, uy, yo quiero hacer esto. Entonces, para eso estamos. Sí. De hecho, Shana y Patty estuvieron aquí en casa de Barcelona, en esta casa donde estamos hablando. Estuvieron hace un año y también estuvieron en Mallorca, Shana y Patty. O sea que al final todo está súper conectado. ¿Y Gren qué hizo en la revuelta a la mitad del mundo?
Pues me ayudó a mí a hacer taller de fotografía y a Carlos a hacer taller de cuentos y de teatro. Qué En una bacán, comunidad, lo máximo. sí, en una comunidad del Amazonas. Fantástico. Tenemos el vídeo, si Bueno. queréis, todo está en internet. Ponlo ahora Oye, mismo, muestras ponlo el un link hecho. ahora mismo en el chat, Tavi, para que la gente lo tenga. Pero el vídeo que les voy a pasar es desde Ágora, ¿eh? Pero bueno, sí, está ahí, se ve todo. Y Cami, el documento que le mencionas a Fabián, agradecemos por ofrecerlo. Nosotros, desde que hemos venido tejiendo una red de circo social, tenemos pues un espacio compartido de una carpeta donde estamos constantemente nutriéndola de información, de documentos que nutran nuestra experiencia, y pues estaría muy chévere poder poner ese documento también allí. Está abierto a disposición de las personas que hemos venido participando como de este intento de hacer una red de circo social. Tengo otra pregunta. Hay un participante que se llama Johnny Garzón. Voy a leerla, la puso aquí en el chat. Dice: cordial saludo. Tuve la oportunidad de conocer la Revuelta Colombia en el marco de un festival de cine de derechos humanos que se llamó Derecho a Ver, 2010 más o menos. Me divertí mucho y me gustó bastante. La pregunta es, ¿supieron que presentaron en el marco del, que supongo, dice, ¿supieron que presentaron en el marco de este festival? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Lo sabías, Tavi? Perdona, estaba buscando el link de YouTube. No lo sabía, creo, a lo mejor me contactaron, yo siempre digo que sí, o sea, yo siempre digo que cuanto más gente vea el documental, pues mejor, ¿no? Estas cosas, que, bueno, yo no cobré nada para el documental, ni pienso cobrarlo nunca, ni nada, al revés, yo estas cosas las hago y las he seguido haciendo siempre, los documentales, pues, porque creo que es un método muy bueno de difusión, ¿no? De proyectos bonitos y de manifiestos bonitos. Entonces, lo que me dice, yo sé que han pasado en algunos festivales este documental, pero no sé, este que me dices, pues no lo sabía, pero estoy encantado. Fantástico. Vale, hacen otra pregunta por aquí, que ¿cuántas revueltas han hecho? A ver, en Colombia se hicieron 2 revueltas y después en Ecuador se han hecho como 9 ediciones de la revuelta de Ecuador. Son como primas, primas hermanas. Es muy similar, pero son como... El origen es la revuelta Colombia, que se hicieron 2 en años consecutivos, y después de allí se empezó en Ecuador. Pero ya llevados por Shana y Patti, que formaron una ONG que se llama Humor y Vida. Bien. Vale, ¿alguien más tiene otra pregunta? Muchas gracias, Johnny, con mucho gusto. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? A Camilo, a Edgar, a Carlos, a Tavi. O de pronto alguien que esté allí que quiera... Que quiera compartir alguna experiencia, también es válido, claro. Hola, yo. Hola, Brian. Brian, bienvenido, hola. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo les comento que me siento supremamente identificado con todo este proceso que acabo de escuchar. Me trajo muchos recuerdos de cómo empecé yo también, porque así como lo dijeron ahora, no es que lo estuvieran buscando, algunos caen, así como caí yo. Yo era más de los números y todo esto, y bueno, el circo me trajo a través de un proceso aquí en Colombia que se llamó Legión del Afecto. No sé si algunos lo conocieron, un proyecto entre Acción Social y organismos internacionales en donde había una red pues nacional y había un acompañamiento constante a todas las comunidades vulnerables. Entonces, había acompañamiento a Potrerito, allá en Cali a Potrero Grande, perdón. Teníamos
procesos de circo allá en Pereira, en Buenaventura, en el Chocó, en todo esto, y también después de 3 años volví a estar con ellos en un proyecto que fue hasta hace más o menos año y medio, en donde fuimos a la comunidad del Chocó, comunidades, pues a la selva del Chocó, con comunidades en Verachamí, y también me pasó lo que le pasó a los compañeros, que les dio malaria. Entonces ahí me surge la otra pregunta, porque a partir de eso, pues yo tomé mucha más fuerza en todo esto de estar metido en el arte, pues mucho más, o sea, yo ya estaba metido, pero a partir de esto más, porque yo estuve un año sufriendo 3 recaídas de malaria. Entonces ahí tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo padecieron esto? ¿Cuánto tiempo no les tuvo recaída o qué? Y sí, eso también fortalece mucho el proceso. Entonces quería comentarles eso. Vale, ¿quién quiere responder? De la malaria. Ay, me perdonan que estoy aquí sufriendo con esto de lo de compartir la pantalla. Están viendo todos los movimientos que hago, qué pena. Ya. No sé si estuve presente al principio de la reunión todo, cuando comentaron el tiempo o los años en los que fue ejecutado todo esto aquí en Colombia, porque quisiera saber si se cruzaron experiencias tal vez con todo lo que yo, en lo que yo participé, porque era a nivel nacional, había desde Bogotá, de todos lados. Bueno, esto lo hicimos en el 2005, hace 14 años, 14, 15 años. Y sobre la malaria, bueno, hay diferentes tipos de malaria. Yo aprendí que hay 3 tipos de malaria y hay unos que se repiten y otros que no. A mí me tocó uno que no se repite. La verdad es que no tuve más recaídas, pero sí nuestro compañero Juanca sí que ha tenido recaídas y estuvo arrastrando la enfermedad durante bastantes años, creo. Sí. Bueno, ese tema de la malaria fue toda una aventura, porque estos 2 manes se les estalló el tema de la malaria en un momento, además, en donde dio un viraje la ruta, porque fue un lugar en donde no nos recibieron. Terminamos en Galera Zamba, un pueblito como abandonado por el Estado, muy, muy, muy abandonado, mucha pobreza. No teníamos funciones y era Navidad o Año Nuevo. No recuerdo exactamente, creo que era Navidad. De nuevo. Año Nuevo. Bueno, era Año Nuevo y a ellos les daba la crisis de la malaria a mediodía. O sea, a mediodía, puntual, estos manes entraban en un ataque casi convulsivo, por separado, o sea, cada uno tenía como personas ahí pendientes de ellos. Fuimos a un puesto de salud cerca de Galera Zamba, o sea, cualquier cosa, un puesto médico en donde el médico le decía, eso es un virus, eso es un virus, eso es un virus, y pin, le inyectaba algo, lo paraba, y al otro día igual estaba peor. A las 12 del mediodía le daba su ataque. Tavi se fue para Cartagena al hospital, y Juan Camilo, como decía Tavi, se fue para Bogotá. Los 2 estuvieron muy graves. Yo en ese momento, para que Gren no se quedara en la clínica, asumí como el cuidado de Gren, el niño de los 5 años, y digamos que ahí también creo que a mí, qué pena decirlo, pero me favoreció para mi nacimiento de payaso la malaria de estos 2 personajes. Porque el vínculo con el niño durante los días en que yo fui como su papá sustituto, más o menos el niño termina diciéndome, oye, ¿por qué no jugamos a que tú seas mi papá de ahora en adelante? Y bueno, como que se da toda una situación, no solo para ellos 2, estando enfermos. Juan Camilo tuvo muchas recaídas posteriores. A propósito, para que sepan, hace como un mes fue papá, tuvo una niña, y Juan Camilo, bueno, tuvo un tema de cuidado frente a la malaria durante muchos años, y eso también hizo revuelta dentro del mismo proyecto, porque nos tocó reacomodarnos.
tener cuidados con ellos, tener cuidado con el niño, digamos que hacer toda como unas movidas internas que también era muy bonito ver que todos estábamos en esa disposición de apoyarnos y pues de hacer lo que fuera necesario para que todos estuviéramos bien y que todo fluyera de la mejor manera, incluyendo esas cosas tan inesperadas y pues de tanto cuidado como la malaria. Vale, bueno, gracias por compartirnos esas anécdotas de malaria. Por aquí me están preguntando, dice, hola, dice Jair Latorre, dice, hola, qué bella experiencia. Mi pregunta es referente al conflicto armado en Colombia. ¿Cómo lo percibían en ese entonces y cómo lo perciben ahora, ya que hubo un recibimiento de las diferentes comunidades a las que visitaron? A ver. Mira, Jair, cuando nosotros viajamos en el... ¿Hola? ¿Se oye? ¿Sí? Hola. Sí, perfecto. Ah, vale, oye, vale. sí se oye. Hace 15 años, cuando viajamos, pues bueno, realmente pues que conocer el conflicto armado a través de un viaje al interior de las comunidades es darse cuenta de, pues como de un país que uno desconoce, ¿no? Es cierto, todos sabemos que en Colombia hay un conflicto armado, que hay gente que muere, pero una cosa es ir a los lugares, una cosa es escuchar las historias, incluso saber que gente que nosotros conocimos durante la revuelta, pues luego, bueno, fueron asesinados o tuvieron alguna experiencia, bueno, horrible, violenta. Tuvimos la oportunidad de conocer una comunidad que es la comunidad de San José de Apartado, que a mí me impactó mucho, me dejó como unas lecciones muy bonitas, una comunidad que decide rechazar a todos los actores armados y ser autónomos y tener su propia organización, su propio gobierno, digamos, pero una comunidad que sufría de un bloqueo económico, un bloqueo político y un asedio del ejército y de los paramilitares. Y llegar allá y conocer esta gente trabajadora, humilde, abierta, los niños que nos recibían, las risas, el trabajo organizado de estas personas, es poder conocer una Colombia que está invisibilizada y que ha sido muy, muy golpeada, ¿no? Conocer también el otro lado de los actores, ¿no? El del ejército, que también son víctimas, ¿no? Que también son víctimas del conflicto, personas que nos manifestaban que ellos querían salir de este conflicto, que querían renunciar, pero que no tenían otra manera para ganarse la vida, que no conocían otra cosa, que su vida había sido la guerra durante buena parte de su trabajo y de la manera como se sustentaban. Y hoy día, ¿cómo está Colombia? No lo sé, ahora mismo yo vivo en España, pero creo que igual se podría repetir una revuelta a Colombia en estos tiempos, y creo que sería necesario y sería, no sé, como importante poder seguir reproduciendo este tipo de proyectos, ¿no? Como Cami decía en un momento, esto es de todos, ¿no? Y esta revuelta se hace en Ecuador, y esta revuelta se hace en Colombia con otros nombres, con otros actores, y que se siga haciendo, ¿no? Por el mundo, ¿no? Que se siga haciendo ahora en Colombia,
donde otra vez el conflicto bueno, se recrudece. Y bueno, pues como que esas experiencias quedan, o me quedan a mí del conflicto que nosotros conocimos en este año, en el 2005. A mí me gustaría adicionar un poquito desde mi visión, cómo lo vimos, cómo lo vivimos y cómo ha cambiado el día de hoy. Para mí fue muy, digamos que el arte circense, el payaso, los malabares, la danza. Creo que lo lindo del arte es que es una apuesta de no violencia y, y más allá de que uno tenga una afinidad a una ideología política, nos damos cuenta que esta es nuestra arma y esta arma no pretende violentar a nadie. Y fue muy lindo para mí ver las tres partes, ver cómo, por ejemplo, desde el Estado, los soldados con los que convivimos, los paramilitares y la guerrilla hacen el uso de las armas y creen que la guerra se puede resolver el conflicto de esta manera, a través de la violencia. Y, y porque tuvimos experiencias también, fuimos, por ejemplo, así como estuvo la comunidad de paz de San José de Apartado, que estaba asediado por paramilitares y el ejército, tuvimos experiencias en Florencia, Caldas, donde donde las personas nos contaban la guerrilla, los horrores que había cometido. Y al mismo tiempo también sabíamos de las atrocidades del ejército. Entonces, para mí ahora, hoy en día, creo que esa transformación de la guerra tenemos que hacerlas desde uno mismo, de cómo hace para no ser violento, más allá de las manifestaciones políticas de violencia. Y a mí me parece que a mí eso ha cambiado mucho, como que independientemente del sesgo político, hay que apostarle a una cuestión de no violencia radical, desde cualquier tipo de manifestación artística, incluso política. Uno puede tener una posición política de izquierda, derecha, de centro, pero creo que para mí hay que ser coherentes con el arte y el arte va con la no violencia. Bueno, yo también sumaría algo a todo lo que han dicho ellos y creo que una de las cosas que yo más aprendí o me di cuenta en esa primera revuelta es que la única, o sea, como todo en la vida, la única manera de vivir la experiencia como tal es estar allí. Y digamos que ahora, digamos, en ese momento y ahora, como dice claramente la pregunta de Yair, tenemos percepciones de lo que allí pasa, pero los que viven ahí, pues son los que realmente saben lo que pasa. Uno está un rato y digamos, no sabe realmente a profundidad lo que esas comunidades y lo que esos seres humanos viven y tienen, o sea, las cosas tan difíciles por las que tienen que vivir. Y tú vas allá, sobre todo esa comunidad de San Josecito, como dice Carlos, yo creo que ir allá, o sea, eso le cambia a uno la vida por completo. Es una comunidad súper guerrera en el sentido de mantenerse en una postura de civiles en medio de una guerra, claramente decidiendo ser no violentos como comunidad y apostándole a todo lo que eso significa y pues ser asesinados básicamente, pero resistiendo desde allí, y eso te cambia la vida por completo. Y para mí era clarísimo y es claro ahora que en el territorio las comunidades viven algo que yo no conozco y que yo voy en mis posibilidades y dentro de las oportunidades que tengo a ofrecer desde el corazón lo que tengo por ofrecer, lo que hago, los títeres, el payaso, el arte, la pintura, para intercambiar. Creo que David tenía toda la razón. Nosotros recibimos igual muchísimo de esas comunidades y desde entonces yo vivo convencido
de que, por lo menos yo que estoy en la ciudad, la mayor parte del tiempo, pues tengo apenas una percepción y es muy difícil entender realmente lo que esas personas viven día a día en una situación pues de esa complejidad de, como lo han dicho ellos, de actores armados en donde todos son humanos y cada uno está ahí por diferentes razones, circunstancias, y a muchos no les queda fácil salir de ahí tampoco por esas mismas razones y circunstancias. Gracias, Edgar. Bueno, vamos a ir con una última pregunta para ir cerrando este cineforo. Así que le damos la palabra a Lucho. Diga, mi primo. A mi primo Lucho. Lucho, hola. Ok, ya es que estaba hablando sin micrófono, lo siento. Buenas noches para todos. Me alegra ver a tantos amigos ahí juntos y hablando de este tema tan importante, pues no solo para nuestro país, sino para el mundo. Una pregunta para el que la quiera responder es, en el proyecto de la revuelta, ¿cuál consideran ustedes que fue la mayor dificultad para que se desarrollara el proyecto? O si no tuvieron, o si había alguna que era reiterativa. Bueno, eso. Sí, a mí me gustaría responder esta pregunta porque va muy bien con el foro y con el cierre también. Para mí personalmente una dificultad muy grande cuando se hizo la segunda revuelta a Colombia, como producto de la primera y los resultados de la primera, volvimos a pedir subvención, o sea, se volvió a hacer un proyecto, se volvió a escribir, se volvió a pasar un presupuesto. Y ahí ya dijeron como, estas personas como que tienen experiencia y realmente hacen algo. Y recibimos una subvención, recibimos un dinero de Islas Baleares. Y para mí eso marcó una gran diferencia y creo que fue por la falta de claridad frente al manejo del dinero. Y creo que para mí fue un aprendizaje súper grande esto, porque en la segunda revuelta, por la falta de claridad, al final el grupo se rompió un poquitico frente al manejo de ese dinero. Y quiero decirlo porque es algo que es, y aprovecho para decir algo que Connie y Wilmar nos decían antes de lo que querían manifestar, de si el circo social debe ser gratuito o no debe ser gratuito, de qué manera. Entonces he estado como pensando y reflexionando en esto, y creo que el circo social debe ser gratuito para las personas que lo reciben. Si vamos a las comunidades, no deben pagar ni un solo peso. Ya depende del momento de cada uno si recibe una remuneración o no. ¿A qué me refiero? En ese momento yo era un poquito más joven, no tenía familia, estaba también incursionando en las artes y lo daba de todo corazón. Entonces también creo que, por un lado, lo di con todo el corazón, lo dimos con todo el corazón, pero ahorita en mi momento personal de vida, yo no podría irme 3 meses a viajar y hacer funciones porque tengo unas necesidades familiares. Otra cosa, si queremos que esto tenga mantenimiento, como no se dio en la revuelta, o la revuelta digamos que se dio 1 y 2 veces, pues hay que costear esos gastos, hay que tener un mantenimiento exactamente para que pues, se pueda replicar, para que se pueda hacer seguimiento, y eso indudablemente tiene unos costos de las personas que le están metiendo la ficha, que lo están trabajando para que esto pueda continuar. Entonces trato de contestar las dos preguntas y para mí eso fue muy difícil porque en la segunda revuelta tuvimos muchas diferencias frente al manejo del dinero y realmente eso fue muy difícil de solucionar. Dificultades todas las que quieras, Luchito, muchas dificultades, y eso hace parte de la vida y eso hace parte del aprendizaje. Pero el dinero tiene que ser súper claro cómo es, para qué es, hacia dónde va, porque si es necesario mantenerlo, si es necesario. Yo estuve antes de la revuelta, que inició en 2005,
yo estuve trabajando 1 año y medio, todo gratuito. Y digamos que en ese momento era el corazón. Y depende de la persona. Creo que para las personas que lo reciben sí tiene que ser gratuito. Para las personas que lo mantienen y lo desarrollen, según su necesidad y según su conciencia también. Tiene que ser un pago justo. Ni se nos vamos a enriquecer con esto, pero tampoco vamos a poner plata de nuestra parte si no la tenemos. Creo que si la tuviéramos, y creo que soñaríamos con esto, si tuviéramos mucho dinero, pues qué chévere ser un magnate y decir, miren, deposito ese dinero para hacer 5, 6, 7, 8 revueltas. Pero mientras no haya, uno tiene que ser justo con los demás y con uno mismo. Entonces, para mí esa fue una gran dificultad, más que por el dinero, por la falta de claridad. Y bueno, ahí sufrí un poquito, lloré mucho y aprendí. Eso, Bueno, Luchito. Y un abrazo de corazón a mi hermano Lucho. bueno, estamos llegando al fin de este espacio. Muchísimas, muchísimas, infinitas gracias a todos por permanecer aquí, especialmente a Camilo, a Edgar, a Carlos, a Tavi, por su generosidad, por compartir esta hermosa experiencia, por estar ahorita aquí, pero por haber estado también hace 10 años, 15 años atrás haciendo lo que hicieron, infinitamente agradecidos y por el legado que nos están dejando y volverlo a ver. Es hermoso y nos sentimos muy pues, felices de escucharlos. Queremos contarles que este evento, esta actividad del día de hoy está en el marco de un proyecto que Infinito Circo presentó al Ministerio de Cultura, al programa de concertación cultural el año pasado, en su componente de formación de públicos, para hablarle a la gente sobre el circo social, dar a conocer el circo social e invitar no solamente artistas, sino a otros profesionales de las áreas de las humanidades, de las áreas sociales, a que se animen a usar el arte como una herramienta para la transformación social. Entonces, queremos compartirles, voy nuevamente a compartir pantalla para mostrarles una serie de imágenes. Esta es nuestra programación de todo el mes. El 6 de abril se celebró el Día Internacional del Circo Social y el próximo 20 de abril es el Día Mundial del Circo. En el marco de estas dos fechas proponemos y dispusimos esta programación que, como lo dije en un principio, originalmente estaba pensada para hacerla toda de forma presencial en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en la ciudad de Cali, pero a causa pues del COVID-19 tuvimos que transformarla a la virtualidad. Tenemos durante todo el mes de abril, del 6 al 30 de abril, una exposición fotográfica que está a través de nuestra red de Instagram. Nos encuentran como Infinito Circo Social. Por favor, síganos, denle me gusta a las publicaciones, compártanla. El día de hoy que estamos con este hermoso cineforo del documental. El próximo 18 de abril queremos invitarlos para que estén todos de 4 a 6 de la tarde también por este medio, por Zoom, en un conversatorio que hemos llamado El Circo como medio y no como fin. Voy a mostrarles en este momento los panelistas. Tenemos a Natalia Londoño, que es la directora de Circo Momo de Medellín. Es un circo social también que lleva más de 15 años haciendo esto. Fabián Hoyos, de Cali, director de Circoherencias y es egresado de la Escuela de Circo para Todos en Cali. Y aquí un participante de este Zoom, familia, primo de Wilmar, Lucho Guzmán, payaso comunitario, que tiene también una gran experiencia haciendo este tipo de giras, de llevar
el arte por diferentes partes del mundo. Vamos a estar hablando de cómo el circo es un medio y no un fin. El 20, el Día Mundial del Circo, tenemos una sorpresa, ya se las vamos a contar, y cerramos el 25 con un conversatorio de la historia de Infinito Circo. Va a estar Wilmar acompañándonos, contando un poquito la historia. Ay, perdón, voy a poner el video para que nos vean las caras. ¿Están molestando ustedes? ¿Qué se me hizo la...? Esperen un momento que se me perdió la programación. Ya. Y cerramos el 25 con un conversatorio sobre la historia nuestra. En el contexto en el que estamos y por el COVID y la cuarentena, hemos decidido agregar 2 actividades más, que son sorpresa, pero ustedes van a tener la primicia y van a conocer esas sorpresas. La primera, la próxima semana, vamos a tener un conversatorio que hemos llamado El Circo en Tiempos de Distanciamiento Social, con Emmanuel Boschut, que fue durante los últimos 20 años el director de Relaciones y jefe de programas del Circo del Sol, con quien tenemos una relación pues, de amistad desde hace unos 2 años y con quien hemos gestado una alianza. Gracias a él, Infinito Circo y Escuela de Circo del Caribe gestó la alianza con el Circo del Sol para apoyar el proceso de la red de circo social en Colombia. Entonces, Emmanuel va a estar acompañándonos y queremos generar ese espacio de diálogo de cuáles son esos retos que no solamente el circo social, sino el circo en general debe asumir hoy con estas nuevas formas, ¿no? Y con el aislamiento social al que nos vemos enfrentados. Es el próximo miércoles 15 de abril a la 1:30 de la tarde, hora colombiana. Por favor, también a partir de hoy sale esto en nuestras redes para que nos ayuden a compartirlo. Y a partir del 20 de abril, esta es otra sorpresa muy, muy especial, muy bonita, con la que realmente estamos muy emocionados. Y es un especial de circo tradicional. Vamos a tener durante la semana del 20 al 24 de abril 5 diferentes familias de circo tradicional, una cada día. Van a presentar unos números y vamos a conocer un poquito de la historia de estos circos. Esto se va a transmitir a través de nuestro Instagram. También los invitamos entonces para que estén muy atentos, para que compartan y para que puedan conocer mucho más del circo tradicional. Hemos hecho esta invitación a 5 familias que están aquí ahora en el Valle del Cauca y bueno, que están con sus carpas cerradas porque no pueden tener efecto. Entonces van a abrir nuevamente toda su arte a través de la virtualidad. Así que, pues de esta manera, nuevamente agradecerles a todos, recordarles que este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural. Gracias al apoyo de todos ustedes por su tiempo. Este conversatorio ha quedado grabado y muy pronto lo subiremos. No sé por dónde, pero por algún lado lo vamos a subir. Yo no entiendo mucho de eso, pero ya no, bueno, nos dijeron que sí, que va a poder estar a disposición. En alguna plataforma. En alguna plataforma para que lo puedan compartir, lo puedan ver de nuevo. Sí, sirve de retroalimentación para aquellas personas que de pronto hoy se unieron con esa intención de conocer un poco más sobre el proceso del circo social, sobre también si de pronto está queriendo gestar un proceso. Bueno, esto es un gran insumo que esperamos poder compartir con todos ustedes y seguirlo alimentando. Aquí en Potrerito, Jamundí, siempre estarán las puertas abiertas de nuestra casa, de nuestro proyecto
proyecto para poder seguir compartiendo el arte, seguir compartiendo el circo. Bienvenidos todos. Y bueno, de nuevo, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Connie, una preguntita. ¿Podemos quedarnos unos 5 minuticos más para hablar con el Tao y con Carlos? Bueno, con los que quieran, Claro. informalmente, que hace rato no los veía. Sí, todo lo que, claro que sí. Vamos Para hablar de entonces a dar para que los demás integrantes, los demás participantes se despidan. Muchísimas gracias, Gilbert, gracias, Francisco, gracias, Cristian. Cristian Rueda también es un amigo bellísimo que viene haciendo un trabajo en derechos humanos desde hace mucho tiempo. Plin Plin, Pipo del circo tradicional también, muchas gracias por estar aquí. A Francisco Ibarra, a Fabián Torres, compañero de Circo Social en Barranquilla, gracias por estar aquí. A Jimmy de Bucaramanga, mil gracias. Kate, hermanita hermosa, siempre allí apoyándonos en nuestros proyectos. Lucho, muchas gracias por estar, por compartir también. Nos vemos en 8 días con usted. Gracias por abrir el camino. Y bueno, y ustedes se pueden quedar ahí un rato, lo que quieran. Ya cualquier cosita de la primera ronda. No. ¿Cómo? No le oímos, Lucho. Está de mimo. No le escuchamos. Ah, es que era en mimo. Bueno, ahora en clown. Sí, entiendo. Era en mimo, pero no está. Igual era un chico. No se oye nada. Connie, ¿se puede quitar la pantalla compartida para que No, Ah, sí, ya. Eso. Sí, perdón, sí. A Hugo también, gracias. Gracias por estar aquí, por apoyarnos siempre, Hugo. Un abrazo. Y Cortina La gente de Negra. Cortina Negra también, gracias. Chao. Gracias, chicos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Connie. Gracias. Chao.